Horixe da foroko ponen helburua eta bete-betean ekingo diogu saio honen lehen parteari. Gogoeta teorikoa eta praktikoa beti uztartzeko asmo horrekin izaten da denerako tartea eta hori da jarraian izango duguna. Lehen zati honetan kontestuko edo testuinguruko ponentzia eskatu diogu kooperatiben lagun adiskide eta oso sakoneko ezagutza duen pertsona bati, Juan Torres López. Nos va a acompañar en los próximos minutos. Él es catedrático de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Y le hemos pedido algo muy sencillo, que nos centre la cuestión en el papel de las empresas cooperativas en la sociedad actual. Ni más ni menos. Muchísimas gracias, como siempre, por la compañía y por aceptar el reto. Cuando quiera. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta jornada, por concederme este privilegio que tenemos los profesores, los investigadores, que es el poder pensar en voz alta. Es lo que yo modestamente puedo hacer aquí, transmitirles los modestos que son mis conocimientos sobre la situación del mundo actual, de la economía actual, y procurar sembrar dudas, que es para lo que nos pagan ustedes a los profesores, no para que transmitamos verdades, sino para que sembremos ese otro nombre de la verdad, como decía Jorge Luis Borges, que es la duda, la escuela de la inteligencia, decía Francis Bacon. Así que si al final de mi intervención he logrado crear en ustedes alguna duda, pues creo que me podré ir satisfecho. Antes de analizar cualquier fenómeno, yo creo que es fundamental hacer algo que habitualmente cuesta trabajo hacer, y es ponernos de acuerdo, en primer lugar, sobre las palabras que vamos a utilizar para comunicarnos. Si ustedes piensan, si ustedes reflexionan un momento, verán que gran parte de las disensiones, de los problemas que tenemos los seres humanos a la hora de enfrentarnos o de estudiar la realidad, es que estamos hablando de cosas que cada uno de nosotros percibe de una manera diferente. Pondré un ejemplo sencillo. Todo el mundo habla hoy día de renta básica, pero cada uno tiene en su cabeza un concepto diferente de renta básica. Así es imposible que podamos ponernos de acuerdo a la hora de tomar medidas y de hacer políticas en torno, en este caso, de la renta básica. Bueno, hablar de cooperativas, en este caso, creo que no obliga a hacer este esfuerzo de identificar perfectamente los términos, pero sí hay otra prevención que hay que tomar, y es que cuando se analiza un fenómeno hay que explicitar claramente, hay que señalar cuál es la perspectiva desde la cual contemplamos el fenómeno, porque los fenómenos, cuando se analizan, se nos presentan de una manera muy diferente según cuál sea la perspectiva desde la cual lo contemplamos. Y en ese sentido yo quiero señalar de entrada que el análisis que voy a tratar de hacer en estos minutos sobre el mundo de las cooperativas en el mundo actual lo hago desde una doble perspectiva. En primer lugar, lo hago desde fuera. Yo no vivo dentro de las cooperativas, del movimiento cooperativo, y ni tan siquiera me puedo considerar un experto en cooperativas. En realidad no soy experto seguramente en nada, pero digamos que yo me dedico a analizar la economía en su conjunto, y desde ahí contemplo ahora el mundo de la cooperativa. Eso quiere decir que muy posiblemente las voy a analizar o voy a hablar de las empresas cooperativas
desde una perspectiva quizá diferente a la que cualquiera de ustedes pueda tener, sobre todo aquellos que viven en el mundo y para el mundo de la empresa cooperativa. Y en segundo lugar, también debo decir que voy a hacer un análisis a largo plazo. Podría igual interesarles, y quizá en ese sentido les pueda defraudar, podría interesarles más que yo les hablara ahora de qué va a pasar mañana, qué podemos esperar en la coyuntura en la que estamos, cómo vamos a terminar de salir de la crisis. Yo sé que eso es lo que a ustedes les preocupa, a la mayoría de los que están aquí, porque son personas que viven en el día a día, en la dificultad de cerrar los problemas más inmediatos, de hacer frente a lo que tienen delante de ustedes, porque eso es efectivamente lo que comporta pues la necesidad de decidir en el día a día, casi diríamos hoy que en el minuto a minuto, ¿no? Bueno, es sin duda seguramente lo que más le pueda interesar, y no sé si voy a defraudar, pero yo vengo a hacer un análisis diferente porque me interesa, por decirlo de una manera un poco coloquial o gráfica, poner las luces largas. Yo voy a contemplar líneas de tendencia, procesos en los cuales yo creo que estamos insertos, procesos históricos de una envergadura y de una trascendencia histórica brutal, impresionante, y que a veces, precisamente por su carácter largoplacista, porque no son fenómenos que cuando se contemplan en el corto plazo no se ven tal como son, pues yo creo que de vez en cuando es necesario que hagamos esto que los aficionados al fútbol brasileño llaman una paradiña, ¿no? Es decir, una pequeña parada en nuestro recorrido para ver qué está ocurriendo, en qué inercia o en qué línea de transformación histórica nos estamos moviendo. Bueno, pues dicho eso, hecha esa prevención, digamos que lo que yo les voy a plantear de una manera que va a tener que ser necesariamente breve, pues son básicamente tres cuestiones. En primer lugar, voy a señalar algunos rasgos que yo creo que tiene hoy día el movimiento cooperativo. Visto, insisto, desde fuera, es posible entonces que a lo mejor ustedes tengan cierta diferencia de criterio sobre lo que yo les digo. En segundo lugar, voy a tratar de señalar, también de una manera muy breve, pero que deberá ser lo más impactante posible, en qué línea de tendencia histórica creo yo que nos encontramos, es decir, cuál es el contexto, el entorno en el cual se mueve hoy día el mundo cooperativo, y luego, bueno, vamos a tratar de deducir qué puede ser y qué nos conviene que sea el mundo de las empresas cooperativas en esas tendencias en las que estamos. Si he hecho bien el análisis que acabo de señalar, pues seguramente la tercera parte ni tan siquiera sería yo el que tuviera que exponerla, porque ustedes mismos podrían casi deducirla de mis palabras anteriores. Bueno, ¿cómo veo yo, insisto, desde fuera, como observador desde fuera, el mundo de la empresa cooperativa hoy día? Perdonen porque todavía no me he acostumbrado a ver, no sé exactamente lo que está saliendo, porque tengo que procurar tener cierta coordinación. Bueno, yo creo que podríamos resumirlo en 10 puntos. Me han salido 10 ideas, una especie de decálogo, mucho más elegante, pero debo reconocer que ha sido francamente por casualidad. Podrían haber sido 7 u 11, pero han salido 10. La primera de ellas es que el cooperativismo tiene una envergadura y una trascendencia que suele ser muy desconocida y muy minusvalorada. Yo creo que muchos de ustedes son conscientes de lo que hoy día es el mundo de las empresas cooperativas, y que quizás estos datos que yo voy a señalar ahora, pues igual todos ustedes los conocen, pero mi experiencia también me dice
que no todo el mundo los conoce. Y entonces me van a permitir que los reitere. Hay 2,5 millones de cooperativas en el mundo, 1.000 millones de socios, clientes, es decir, de personas que de alguna manera están vinculadas a una cooperativa, significa que es 1 de cada 7 prácticamente, 20 billones de dólares en activos y 3 billones de dólares de ingresos anuales. Eso quiere decir que si hiciéramos un mundo del movimiento cooperativo en todo el planeta, pues eso tendría una envergadura equivalente, sería la 5ª potencia mundial. O sea, estamos hablando, por lo tanto, de algo cuantitativamente de una dimensión impresionante. Sería la 5ª potencia mundial. Sé que esto es una manera de hablar figurada, es una metáfora, pero creo que es interesante. Y en algunos países el movimiento cooperativo, solo las empresas cooperativas, no ni siquiera la economía social, pues representa hasta incluso un 20%, como es el caso de Nueva Zelanda o de Holanda, 18% en Francia o un 14% en Holanda. Para que ustedes se den cuenta también de en qué medida se puede alcanzar una dimensión extraordinaria en el movimiento cooperativo, pues fíjense, en la India el 67% de las viviendas rurales se cubren por cooperativas. En Suecia el mayor vendedor minorista y el mayor empleador del país es una cooperativa, son cooperativas. Y de una manera o de otra se puede decir que el 50% de la población mundial, o sea, la alimentación, perdón, del 50% de la mitad de la población mundial, de una manera o de otra, depende de alguna cooperativa. Creo que son cifras que indican que el fenómeno cooperativo tiene una dimensión impresionante. Y para terminar esta rapidísima visión a nivel planetario, fíjense que no puede ser casualidad que 6 de las 10 economías con mayor índice de progreso social, este es un índice que se obtiene combinando no solamente indicadores de carácter cuantitativo como el PIB o el PIB per cápita, sino también otros relativos al bienestar humano. Pues fíjense, yo creo que no puede ser, a mí me parece que no debe ser casualidad, que 6 de las 10 economías con mayor índice de progreso social están entre las 10 con mayor presencia de empresas cooperativas en nuestro mundo. En el caso europeo, la dimensión de las empresas cooperativas, del movimiento del sector cooperativo, pues es también muy importante. No tengo tiempo para mostrar, para hacer un análisis más pormenorizado, pero podríamos ver que realmente en nuestro continente el fenómeno adquiere una dimensión particularmente importante. Según las fuentes, estamos entre 175.000 y 250.000 empresas, con 141 millones de miembros, es decir, de personas más o menos vinculadas, con 1 billón de euros de volumen de negocio en Europa. Es decir, que, dicho de otra manera gráfica, el sector cooperativo, las empresas cooperativas en toda Europa representan algo así como toda la economía de España en su conjunto, que es más o menos 1 billón de euros, perdón. Y el volumen de negocio que genera el movimiento cooperativo, pues y el número de empresas cooperativas, pues es muy elevado, como están viendo también en esos datos. Otras cifras que pueden ustedes, les pueden dar una idea de hasta qué punto la expansión, la extensión, la envergadura, el alcance de las empresas cooperativas es, yo me atrevería a decir que impresionante. Pues es, por ejemplo, que en Holanda todas las personas, todos los ciudadanos, naturalmente es una media, ¿no?, son miembros de al menos una cooperativa, y el 85% en Finlandia, el 45% en Noruega y Suecia, el 40% en Francia. Por ejemplo, el volumen tan elevado de empleo que comportan las cooperativas en los países punteros, o el negocio, que ya he mencionado antes, 1 billón de euros en Europa,
Pues fíjense, pues países como Francia, 307.000, Alemania, 195.000 millones, Holanda, 81.000 millones, España, como veremos ahora, algo más de 60.000 millones. Y se mencionaba antes el caso del País Vasco, un caso ejemplar, como ustedes saben y conocen mejor que yo. Un rasgo que yo creo que es especialmente interesante del mundo cooperativo en todo el mundo, pero también y particularmente en Europa, y yo creo que en el Estado español y creo que también en el País Vasco, es su extraordinaria diversidad. El sector cooperativo, las empresas cooperativas actúan en prácticamente cualquiera que sea la rendija de la vida económica. A veces se quiere presentar a la empresa cooperativa como una especie de cisne negro, ¿no? Es decir, como un hecho aislado, como una excepción, como algo que aparece casi anecdóticamente, como un lunar, como un cisne negro, ¿no? Y en realidad creo que los datos nos permiten entender claramente y ratificar la idea de que, lejos de eso, las empresas cooperativas, dada su presencia tan extendida, tan generalizada en todos los sectores económicos, en todas las actividades, en todas las dimensiones empresariales, en todos los ámbitos, responden a un modelo de empresa que no es excepcional, sino que es un modelo de empresa que se acomoda con cualquiera que sea la dimensión de la vida económica. Estos datos de extraordinaria presencia de las empresas cooperativas en algunos países europeos, en el 83% del sector agrario en Holanda, el 79% en Finlandia, la mitad del sector bancario en Francia, algo más de la tercera parte en Finlandia, en fin, como están viendo ustedes, o la quinta parte en el caso de farmacia y salud en España, y algunos otros porcentajes o ejemplos que podríamos traer a colación, pero que a mí me da la impresión de que ustedes conocen bien, y simplemente yo quisiera ahora recordar, no me gustaría reiterar lo que seguramente, insisto, sea bien conocido, al menos por quienes viven en el mundo. En España las empresas cooperativas tienen igualmente una presencia realmente importante, mucho más de la que suele ser conocida, digámoslo así, por la gente normal y corriente, que no es consciente de hasta qué punto las empresas cooperativas están cerca de ellas. A veces uno hace una pequeña encuesta de clientes de cooperativas de crédito que no saben ni siquiera que son clientes de una empresa cooperativa, es decir, no son conscientes del tipo de empresa que le está proporcionando un servicio, no solamente de un banco, sino de un centro comercial o de cualquiera otra que sea la empresa cooperativa. Es decir, a pesar de eso, a pesar de su número, hay un desconocimiento importante. Bueno, aquí tienen algunos datos del caso español: 20.500 empresas cooperativas, 7,2 millones de miembros, de personas más o menos asociadas, alrededor de 300.000 empleos, un porcentaje de mujeres mucho más alto, o considerablemente más alto que en otras actividades económicas, ahora después hablaré de eso, y un volumen de negocios que es el 6% del Producto Interior Bruto, que es un porcentaje muy importante, importantísimo. Yo me atrevería a decir que decisivo. Un porcentaje que constituye un auténtico motor de la economía. Piensen ustedes que la inversión de las empresas pues es el 20% del Producto Interior Bruto, o sea que estamos hablando, pues naturalmente las empresas cooperativas no son el consumo privado, que eso es casi el 60%, o sea, un motor
que mueve 6 de cada 10 euros del Producto Interior Bruto, pero mover este 6% es mucho. Y mi experiencia me dice que a veces los propios agentes del mundo de la empresa cooperativa no son conscientes de que van subidos en un vehículo de una potencia tan extraordinaria. Seguramente como causa y consecuencia a la vez, pues de que estén las cooperativas, la empresa cooperativa esté tan habitualmente fuera de los órganos de decisión, de las instituciones en las cuales se define el protagonismo social en nuestro tiempo. Bueno, pues me he extendido un poco, pero este sería un primer rasgo que yo creo que vale la pena haber subrayado con un poquito de más atención, porque a mi juicio, no sé si me equivoco, no sé qué opinión tienen ustedes, pero yo creo que es desconocida la extensión, la envergadura, el papel, la presencia tan extraordinaria que tienen las empresas cooperativas en la vida económica, pero también en la vida cotidiana de las personas. Un historiador de la economía muy importante, Karl Polanyi, decía que la economía es el conjunto de actividades que garantizan el sustento de la vida, el sustento de los seres humanos. Si es así, que yo creo que es una definición acertada, pues desde ese punto de vista, es decir, desde su contribución al sustento de la vida de los seres humanos en 2017 en el planeta Tierra, el mundo de las empresas cooperativas tiene una presencia cuantitativamente muy grande, cualitativamente muy trascendente y además con una diversidad que hace muy inapropiado y muy poco riguroso considerar que la empresa cooperativa sea, como he dicho antes, una excepción, un caso aislado, un lunar, una mancha que aparece. Por el contrario, yo creo que esto que estamos viendo permite decir que hoy día las empresas cooperativas en todo el mundo y prácticamente en todas las actividades económicas, es decir, en todo aquello que permite que los seres humanos nos garanticemos nuestro sustento, son una pieza fundamental. Sin empresas cooperativas, una gran parte de nuestro sustento no estaría asegurado. Hay una segunda nota, un segundo rasgo, que yo creo que es interesante subrayar, y es que las empresas cooperativas son un fenómeno contra natura en la sociedad en la que vivimos. Me atrevería a decir, si tuviera que utilizar una expresión un poquito más coloquial, que son una china, una pequeña piedra en el zapato de la sociedad en la que estamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, bueno, es sabido que vivimos en una sociedad, en una economía capitalista, que al mercantilizar, al convertir el trabajo y los recursos naturales, sobre todo en mercancía, porque eso es lo que caracteriza a las economías capitalistas, convierte a la sociedad y a la vida misma en mercancía. Porque hacer que el trabajo sea una mercancía es hacer que los seres humanos, que la vida, porque el trabajo al fin y al cabo es una dimensión de los seres humanos, nos convirtamos en mercancía. A pesar de que la inmensa mayoría de los países del mundo firmaron la llamada Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo, en la que taxativa y literalmente se dice el trabajo de los seres humanos no es una mercancía, lo cierto es que en gran medida sigue siendo utilizado así. Pues bien, esa mercantilización del trabajo, de los recursos naturales, del dinero, la acumulación y el crecimiento constante como objetivo de la vida económica, la propiedad privada, el afán de lucro,
son los motores, por decirlo de una manera gráfica, que mueven la vida económica, y el cooperativismo es otra cosa que ustedes conocen mucho mejor que yo y que no voy a tener ni siquiera la osadía de recordarles porque sería una impertinencia. El cooperativismo es otra cosa, tiene una fuerza interior distinta, los motores son diferentes y por lo tanto es un fenómeno, por eso digo que es contra natura, va en contra de las lógicas que dominan nuestra vida social. Y eso hay que tenerlo presente, porque eso, como voy a señalar inmediatamente, pues explica gran parte de lo que ocurre con las empresas cooperativas. En tercer lugar, muchos de ustedes, o algunos de ustedes habrán estudiado economía y saben lo primero que se les enseña a los jóvenes cuando estudian economía, el homo economicus, el ser humano maximizador de la utilidad, racional, egoísta, la propiedad privada como eje de la actividad económica, el afán de lucro como motor. Bueno, digámoslo claramente, según la teoría económica dominante, las empresas cooperativas, justamente porque son un fenómeno contra natura, están condenadas, están condenadas al fracaso, no pueden salir adelante. Pero lo cierto, sin embargo, es que en la realidad las empresas cooperativas proporcionan resultados tanto o más exitosos que las empresas convencionales. Podríamos dedicar toda una charla y seminarios y cursos a dar datos que prueban en qué gran medida las empresas cooperativas son rentables, son eficientes, son eficaces, generan un empleo de calidad. Bueno, no hay un sitio seguramente en todo el Estado mejor que este, pues para mostrar que las empresas cooperativas, en contra de lo que supuestamente debería ocurrir con ellas, son empresas, y digo empresas, no ONGs, sino empresas, es decir, organizaciones para producir bienes y servicios de la mejor manera económica posible, que funcionan al menos igual y en muchas ocasiones mejor que las empresas convencionales, si nos atenemos pues a indicadores, a índices convencionales de solvencia, de rentabilidad, de eficacia, etcétera, ¿no? Les he puesto aquí párrafos textuales de algún informe reciente en el que, como digo literalmente, pues se indica que el sector cooperativo, naturalmente que tiene problemas, y desde luego que los debe tener. Lo acabo de señalar, cómo no va a tener problemas algo que va en contra del entorno en el que se mueve. Pero, sin embargo, los análisis, los estudios de rendimiento, pues nos muestran que, como dice aquí, los problemas que puede tener en cualquier caso o no son mayores o peores que los problemas que puede tener la economía o la empresa convencional. Y me interesa particularmente una potencialidad, señalar una potencialidad de las empresas cooperativas, porque yo creo que si hay un despilfarro especialmente importante en la vida económica de nuestro tiempo, no solo de nuestro tiempo, es el que supone la infrautilización de las aportaciones que hacen las mujeres en la actividad productiva. Y cuando en la sociedad se vive la desigualdad entre mujeres y hombres de manera tan injustificada, por una razón tan injustificada, pues ¿qué no va a pasar en otras dimensiones de la vida, ¿no? Y los indicadores nos muestran, por señalar, como digo, algunos de ellos, que las empresas cooperativas en todo el mundo pues son capaces de alcanzar resultados, no digo que óptimos todavía, pero claramente mejores
que los que alcanzan empresas convencionales. Y podríamos señalar, antes se ha mencionado también el caso del País Vasco, pero si comparásemos algunos indicadores más concretos, el tipo de trabajo, la estabilidad en el empleo, la jornada, como he dicho antes, el número de mujeres que tienen puestos de responsabilidad, pues las diferencias salariales, etcétera, pues yo creo que sería fácil mostrar que incluso con las dificultades inherentes a esa permanente dinámica contra natura, contra la corriente, las empresas cooperativas pueden lograr resultados francamente positivos. En quinto lugar, hay que señalar también que las empresas cooperativas, hasta ahora pareciera como que he subrayado aspectos positivos, pero el hecho de estar insertas en un entorno por definición desfavorable, pues les somete a tensiones que con mucha frecuencia pueden generar procesos de desnaturalización o lo que se ha llamado de degeneración, ¿no? Y dicho de una manera más simple, de pérdida de su propia naturaleza como empresas cooperativas, de manera que terminan clonándose, ¿no? O sea, porque a la empresa cooperativa le ocurre lo contrario que a la empresa, digámoslo así, convencional. A la empresa convencional le conviene adecuarse al entorno, ¿no? Digamos que lo que le conviene es identificarse con el entorno en el que se desenvuelve su actividad, y las empresas cooperativas, si se identifican con el entorno, si se clonan con las empresas que tiene normalmente a su alrededor de carácter convencional, está sellando su propia desaparición como empresa cooperativa. Y claro, eso es una contradicción, una tensión permanente que produce, como ustedes, yo creo, quienes trabajan en el mundo de la cooperativa conocen mucho mejor que yo, pues tensiones de desfiguración muy importantes a veces, y a veces definitivamente importantes en el mundo de las cooperativas. Eso me lleva a señalar que una característica también del mundo cooperativo, de las empresas cooperativas, es que tienen una necesidad mucho más imperiosa que una empresa normal, convencional, de disponer de un entorno adecuado. Las empresas son lo que son, sus entornos, su medio ambiente. Y la empresa cooperativa lo requiere en mucha mayor medida. Eso es lo que hace que sea normal que tengan tantas dificultades, y también en gran parte explica pues que la ventaja comparativa de empresas convencionales justamente radica frente a las empresas cooperativas en dificultar la generación de un entorno que les sea favorable. Un rasgo también que me parece que se podría señalar de las empresas cooperativas es que tienen una, podríamos llamar pues quizás una doble naturaleza, pueden jugar un doble papel que genera muchas tensiones, porque a veces las empresas cooperativas han sido y son auténticos vectores, potentísimos vectores de transformación social, pero también pueden ser retardatarias del progreso social. Esto que digo puede parecer una contradicción, pero es que es la contradicción en la que yo creo que nos movemos, precisamente porque hay que estar con las patas puestas, si me permiten esa expresión, en mundos muy diferentes.
en el mundo de la competencia y en el mundo de la cooperación, en el mundo de la competitividad y en el mundo del interés colectivo, en el mundo de la eficiencia, pero también en el mundo de la solidaridad y de la responsabilidad ante el entorno. Y eso crea tensiones y crea, pues esa, si me permiten la expresión, esa doble vida que a veces tiene una empresa cooperativa ante sí. Justamente por eso, en octavo lugar, las empresas cooperativas están especialmente necesitadas de redes, de sinergias y de una vertebración económica. Es más fácil que una empresa convencional sea exitosa, triunfe, como Cisne Negro, como Enclave, que una empresa cooperativa. La empresa cooperativa necesita mucho más sentirse parte de, estar integrada en, formar parte de una estructura, estar vertebrada. Y eso, lógicamente, no es fácil que se pueda conseguir. En noveno lugar, me atrevería a decir, de una manera elegante, que las empresas cooperativas, lo que ocurre en el mundo de la empresa cooperativa, yo lo he escrito aquí, he dicho, convive mal con la inercia y necesita atención y empuje constante. Si lo tuviera que decir de una manera más coloquial, pues me atrevería a decir que la empresa cooperativa, si no está sometida permanentemente a una pulsión de avance, cansa. Y eso es una patología que afecta en gran medida a las empresas cooperativas. Y por último, pues yo diría que el cooperativismo es un fenómeno social que ya he señalado que es extraordinariamente avanzado, extendido, importante, pero que yo creo que aún no ha desplegado todas sus posibilidades. Yo creo que tendríamos que ser conscientes de que, como ahora después lo voy a señalar, de que lo que tenemos por delante en el mundo de la empresa cooperativa es mucho más de lo que ha sido el recorrido que hemos realizado. Bueno, no sé hasta qué punto habré acertado señalando los rasgos que, a mi juicio, podrían permitir hablar de las fuerzas, las fortalezas, las debilidades del mundo de la empresa cooperativa en nuestros días, pero es tal como yo lo veo. Me interesa ahora, en segundo lugar, señalar, que era lo que se me pedía, en dónde estamos, ¿no? En qué situación económica y social están hoy día las empresas cooperativas. Como he dicho al principio, yo podía haber asumido una perspectiva o adoptado, me podría haber situado en una perspectiva de análisis a corto plazo y podríamos dedicar ahora unos minutos pues a decir que hemos vivido unos años dificilísimos, ustedes lo saben mejor que yo, traumáticos. Bueno, hemos vivido la crisis posiblemente más grande de los últimos 100 años. Eso no es una frase, eso es una realidad dolorosa y evidente. Y podríamos poner aquí algunos indicadores, muchos indicadores que muestran que efectivamente estamos saliendo, que lo peor parece que ha pasado. Podríamos decir que hemos salido de ese túnel doloroso, pero con un cambio profundo que está haciendo que no todos salgamos o no todas las empresas salgan con la misma sensación, en la misma situación del túnel. Bueno, podríamos hacer ese análisis más a corto plazo.
sería interesante y seguramente ustedes es lo que estén deseando, porque tienen que tomar decisiones para mañana, para la semana que viene, y ustedes necesitan saber qué va a ocurrir. Nos están diciendo que puede bajar 2 o 3 puntos. La expectativa de crecimiento económico para en los próximos meses. Eso no es una frase tampoco retórica, significa que su volumen de negocio puede caer de una manera importante, que el empleo se puede resentir y que podemos volver a una situación de la que creíamos que habíamos salido. Por no decir que en cualquier momento el Banco Central Europeo pues decide que ya se ha terminado la barra libre y nos cambia las condiciones. O que los tipos de interés comienzan a subir un poquito y la factura se nos dispara. Podríamos hablar de todo eso, pero no lo voy a hacer, porque me interesa más señalar algunas tendencias, como les decía al principio, de largo plazo. Porque yo tengo la impresión de que estamos subidos en un potro desbocado sin ser conscientes de que vamos en un potro desbocado. Tengo la impresión de que vamos en una ola de cuya envergadura, de cuya peligrosidad no terminamos de ser conscientes. Y como decía Leonardo Sciascia, el escritor italiano, que a los intelectuales lo que nos corresponde es levantar la piedra para que se vean los gusanos, pues me van a permitir ustedes que levante la piedra y que, aunque sea una figura un poco desafortunada, ahora que tienen ustedes por delante una bollería tan excelente, pues señale algunas tendencias que yo estoy observando, bueno, no yo, o sea, muchísimos economistas y analistas, instituciones internacionales, estamos observando, y que a mi modo de ver, si no se frenan, yo diría que con carácter inmediato, es imposible que no terminen en una situación de consecuencias verdaderamente inimaginables para la población del planeta. No tengo tiempo, podría ser mucho más concreto en esto que les voy a decir, y como además se va terminando el tiempo, lo que voy a hacer es que les voy a poner una serie de gráficos, y creo que ustedes lo van a ver casi sin palabras. ¿Se acuerdan ustedes eso que antes había? Yo de pequeño era un gran lector de tebeos, luego me he corregido. Y había eso que llamaban chistes sin palabras, ¿se acuerdan ustedes, no? Que hacían reflexionar de una manera. Todavía hay algunos humoristas que hacen así sus chistes, ¿no? Pues yo voy a poner una serie de gráficos para que vean ustedes lo que está ocurriendo en la economía del planeta. El primero de ellos es para Estados Unidos, pero podríamos ponerlo prácticamente para cualquier otro país, para Europa, incluso para España. Vean ustedes de izquierda a derecha cómo cae el peso, el valor añadido de la industria manufacturera en la economía de Estados Unidos y cómo crece el peso que tiene la actividad financiera. Es una manera, no he encontrado otra manera más gráfica de expresar cómo la economía capitalista de nuestra época se está convirtiendo en una economía de las finanzas. El resultado de eso lo pueden ver ahí, es difícil. Siempre tengo mucha dificultad con esta gráfica porque es tan desproporcionada que, claro, necesitaría una pared mucho mayor. Lo que ven arriba del todo, bueno, no voy a intentar señalarlo, pero la primera manchita de arriba es el comercio mundial. La segunda es el Producto Interior Bruto Mundial. Y la larga de abajo, como creo que se ve, es
lo que podríamos llamar la economía financiera. Teóricamente los medios de pago, pero resulta que los medios de pago son 100 y pico veces más voluminosos que el volumen del comercio o que el conjunto de la actividad económica mundial. Quiere decirse que los medios de pago, el dinero, en lugar de ser un medio para el intercambio, se ha convertido en el objeto del intercambio. Es decir, la economía funciona para comprar y vender dinero, no usando el dinero para comprar y vender bienes y servicios, sino para comprar y vender medios de pago, a una velocidad descomunal. Hoy día los algoritmos realizan aproximadamente, se calcula, unas 40.000 operaciones financieras en lo que tardamos en guiñar un ojo. Hagan ustedes la prueba, poquísimo, ¿no? El más rápido tarda muy poco. Pues en eso que tardamos en guiñar un ojo, se hacen en los mercados financieros 40.000 operaciones. Naturalmente, detrás de eso, detrás de 40.000 operaciones por milésima de segundo, es evidente que no hay operaciones de bienes y servicios. ¿Y qué hay detrás de esa financiarización? Los economistas nos tenemos que inventar siempre palabras, porque si no parece que no. Pues lo que hay es deuda. Miren ustedes cómo ha crecido la deuda de Estados Unidos, a la izquierda. Y a la derecha le pongo la de China, para que vean que tampoco le va a la zaga. Estados Unidos es campeón mundial, pero China no quiere quedarse atrás. A la izquierda tienen la evolución de la deuda mundial y a la derecha estas barras nos indican cómo ha evolucionado la deuda mundial desde el año 2002 a 2017. Mi pregunta es, y no es una pregunta retórica, ¿ustedes creen que eso es sostenible? ¿Ustedes creen que la deuda puede seguir creciendo y creciendo y creciendo? La historia de la humanidad nos muestra que eso está condenado a explotar, de cualquiera que sea la forma en la que eso explote. ¿Cuál es la consecuencia de esa financiarización que se ha producido a partir de los años 80, como ustedes pueden ver ahí? Pues mire, no hay casualidades. Aquí ven ustedes una gráfica en la cual se indica cuál es el número de países en donde ha habido crisis financieras. Casualmente, desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, como ven, prácticamente no hubo ni un solo país en el mundo que tuviera crisis financiera. Cuando cambian las condiciones de regulación, cuando se liberan los movimientos de capital, ahí ven ustedes lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que aparecen las crisis. En los últimos años hemos hablado de ¿qué? La crisis, ¿no? Hemos hablado de la crisis, no. Mal dicho. Desde el año 70 hasta aquí ha habido 99 crisis bancarias en todo el mundo, 18 crisis de deuda y 163 crisis bancarias. Es decir, vivimos en una pandemia de crisis y esa pandemia de crisis va a más, porque es inevitable que el efecto arrastre sea cada vez más gigantesco. ¿Y qué consecuencia tienen esas crisis? Principalmente la desigualdad. Vean ustedes la diferencia entre países más ricos, menos ricos, o vean ustedes cuál es la evolución de la parte de la renta que corresponde o bien al 1% en Estados Unidos arriba o al 5%, pero al 0,5%. Pero en todo caso, piensen ustedes que eso no es solo lo que ocurre en Estados Unidos, sino que esa gráfica más o menos semejante es la que podríamos representar en cualquier otro país. De hecho, las tendencias de reparto de la renta entre, vean ustedes ahí, el 99% más pobre, de la población y el 1% forman
esa tijera, que es una tijera letal. Y he dicho antes, es la consecuencia de la financiarización, efectivamente. Miren ustedes, no hace falta ser un premio Nobel de Economía para ver cómo hay prácticamente son curvas calcadas una de otra. Por una parte el peso de las finanzas en la vida económica y por otra parte el indicador de desigualdad, van juntos. Más financiarización, más especulación financiera lleva consigo más desigualdad. Y además la lleva consigo porque eso va unido a reformas laborales, institucionales, en la negociación colectiva, que hacen que los salarios, que es la fuente de ingreso de la inmensa mayoría de la población, pues vayan perdiendo peso en la actividad económica, como ven ustedes ahí en el caso de Estados Unidos. Es un caso exagerado, me podrían ustedes decir, pero también le podría yo responder pues que, como decía Jorge Luis Borges, en la exageración como esta es donde se ve la verdadera naturaleza de los problemas. Y para terminar este repaso rápido, y ya voy a terminar, pues les voy a poner otras gráficas que no tienen exactamente que ver con la vida económica, pero directísimamente, pero que también les van a advertir ustedes que estamos en una tendencia que ustedes me dirán si es sostenible, si cabe pensar que eso se puede mantener. Esta primera nos muestra cómo está evolucionando el consumo de energía en el mundo. Ustedes me dicen si eso puede seguir creciendo indefinidamente. O vean ustedes cómo está evolucionando históricamente en una tendencia a larguísimo plazo la emisión de CO2. Díganme ustedes si el planeta puede mantener eso, o díganme ustedes si esa subida en la temperatura media que tenemos en el planeta pues es soportable. Entiendo que son unas gráficas, entiendo que son datos aislados, no está el contexto del análisis, pero creo que son elementos suficientemente claros como para pensar que hay un problema de sostenibilidad ambiental, financiera, económica y social en nuestro planeta. Y ante eso ustedes nos dicen, ¿o qué nos dicen? No, ustedes lo han oído docenas de veces. Bueno, pero si es que el problema, se lo dicen también a los estudiantes cuando entran en la Facultad de Económicas, lo primero que le dicen es que los problemas económicos tienen una explicación, y es que los recursos son escasos, es que no hay recursos y no podemos hacer frente a todo lo que sería necesario para eso, para evitar, por ejemplo, que cada día que pase mueran en el mundo de hambre 20 y tantas mil personas diariamente. Por cierto, sin que en ni una sola ocasión oigan ustedes esa noticia en algún telediario. No hay recursos. Bueno, también podríamos dedicar muchos días a hablar de eso, pero déjenme que les ponga un ejemplo para mostrarles que también hay una insostenibilidad de carácter político y de carácter moral en los problemas que he mencionado. Miren, es un ejemplo, sé que es un ejemplo, es también una simplificación, pero vean ustedes, según el Banco Internacional de Pagos, en el mundo el total de las operaciones, de las transacciones financieras que se realizan alcanza la cifra de 10.000 billones de dólares, 10.000 veces la economía española, mucho más de lo que ganamos cualquiera de nosotros. El gasto público mundial, ese que nos dicen que es insoportable, que no se pueden pagar las escuelas, los hospitales, las pensiones, porque no hay recursos. Pues ese gasto público de todos los estados del planeta más o menos es de 20 billones de dólares. Hagan ustedes un experimento. Eliminen todos los impuestos que hay en el mundo. Ustedes no pagarían ni sociedades, ni impuestos sobre la renta, ni el IBI, ni el IVA, nada. Ni un solo impuesto en el mundo. Ni un solo impuesto. Con una tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares o 100 euros de transacciones financieras, estaría ya financiado el gasto público. No pagarían ni un impuesto más, solo 20 céntimos por cada 100 dólares si ustedes lo sacaran, por ejemplo, de un cajero.
¿No hay recursos en el planeta? Yo creo que esto muestra que estamos frente a un problema de sostenibilidad de otra naturaleza. Eso quiere decir, pues, que estamos ante una situación en la sociedad, en el mundo económico actual, que reclama inevitablemente una serie de reformas. En el ámbito financiero es imposible, no se va a poder parar la próxima crisis financiera, es inevitable que haya otra. Los bancos están quebrados. Todos los bancos europeos y de Estados Unidos tienen valorados sus activos a precio de adquisición, no a precio de mercado, porque así lo autorizó la Unión Europea. Por lo tanto, sus balances están falseados. En cualquier momento sería posible declararlos en situación de completa insolvencia. Antes o después van a caer. Hace falta esas reformas financieras en ese ámbito, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, en el ámbito de la desigualdad, en las formas de producción y de consumo, en las redes que dominan el comercio internacional, en la gobernanza y, por supuesto, en valores y en compromiso ético, porque no es normal que los seres humanos dejemos que 20 y tantas mil personas mueran al día de hambre cuando tenemos, según la FAO, recursos alimenticios suficientes en el planeta para alimentar al doble de la población que tenemos. Me dirán ustedes, pues nos ha dado usted el día, pero no, ¿saben cuál es lo bueno? ¿Saben ustedes cuál es lo bueno? Que sabemos lo que hay que hacer para que esto no ocurra. Y sabemos que cuando se hace lo que hay que hacer, las cosas no ocurren como están ocurriendo. Las Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, publicó hace unos años un informe conmemorativo de su 25 aniversario, que titulaba El desarrollo funciona. Y mostraba datos, no tengo tiempo ahora de indicarlos, en los que demostraba que el planeta avanza, que estamos en la mejor situación de toda nuestra historia, que hemos resuelto problemas que nunca antes habíamos conseguido resolver, que nunca habíamos soñado que íbamos a poder resolver, y los estamos resolviendo. Y decían Naciones Unidas, sabemos lo que hay que hacer para que no haya hambre, para que no haya pobreza, para que todo el mundo tenga vivienda, para que no haya 500.000 mujeres muriendo cuando dan a luz. Sabemos lo que hay que hacer y las Naciones Unidas lo indicaban. Distribuir mejor los beneficios, generar inclusión, garantizar la gobernabilidad democrática, el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, mejorar los servicios públicos, garantizar y abrir oportunidades a las mujeres, apoyar las fuentes locales de producción y consumo, generar un Estado dinámico, conservar los ecosistemas. Los resumo ahí. Si alguien tiene interés puede ver el informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que se debe hacer para que la economía de los territorios y el sustento de los seres humanos sea más satisfactorio. ¿Y qué papel tiene en todo esto las cooperativas? Pues yo creo, como les decía al principio, que si he hecho bien mi análisis, pues yo creo que se puede deducir cuál es el papel de las cooperativas en todo esto. Porque lo que estamos viviendo en el mundo es una desnaturalización de la vida económica. Porque en lugar de que la actividad económica funcione para satisfacer necesidades humanas, está funcionando para generar especulación financiera. Porque tenemos recursos sobrados para satisfacer las necesidades. Pero sabemos que la competencia, que la lucha, no es la mejor manera de lograr que las economías funcionen. Por eso, si yo tuviera que resumir en algunas palabras el reto, el desafío del cooperativismo en esas tendencias
que podemos ver con las luces largas, pues diría que el aporte, el reto del cooperativismo es hacerse notar, dejarse ver, empoderarse, seguir siendo lo que el cooperativismo es, porque el cooperativismo es lo que responde de una manera mucho más natural a cómo somos los seres humanos. Estar en esos espacios de reforma. Por ejemplo, abriríamos un debate nuevo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo en las sucursales de los bancos convencionales, están incluso el espacio físico cambia. Ellos utilizan una expresión, dicen, hay que acabar con los clientes que no aportan valor. Los clientes que no aportan valor son la mayoría de ustedes, porque efectivamente no le aportan valor a la banca, pero la mayoría de ustedes son consumidores que aportan el 60% del Producto Interior Bruto, una parte importante financiado, o las pequeñas y medianas empresas. Es decir, la banca, por ejemplo, por mencionar solo un problema, está dejando fuera a una parte de la población impresionante, por no hablar de los pueblos donde ya ni siquiera hay una oficina bancaria. Eso no es un capricho, eso no es... La financiación, el crédito, es la sangre de la economía. Bueno, pues ahí no, o ahí están las cooperativas, ahí está otro tipo de banca, la cooperativa de crédito, las cooperativas financieras, o ahí no habrá financiación, o ahí no habrá crédito, y por lo tanto ahí no habrá actividad económica a medio y largo plazo. Ese es el reto, o en otros ámbitos parecidos del mundo cooperativo. Hay que fortalecer redes, convertirse en factores de vertebración integral y no esperar, como les digo ahí, a que surja la sociedad, el entorno, el medio ambiente favorable, sino en convertirse en generadores de ese propio entorno. Permítanme ustedes que termine con una frase. Podría terminar con una frase de algún economista. Podía terminar incluso, por ejemplo, con una frase del último premio Nobel, Richard Thaler, que precisamente ha estudiado que eso que nos han contado del Homo economicus, maximizador, racional y tal, es un mito, que los seres humanos somos de otra manera. Pero voy a terminar con una frase de un biólogo, porque en realidad la economía podrá ser lo que quiera, pero no puede ser sostenidamente, sosteniblemente, algo que contraríe nuestra naturaleza biológica, nuestra naturaleza primaria como seres humanos, porque antes o después nuestra expresión biológica terminaría acabando con esa dimensión económica antinatural. Y entonces la frase que les quería leer es de un biólogo chileno que se llama Humberto Maturana. Una sociedad en la que se acaba el amor entre sus miembros se desintegra. La conducta social está fundada en la cooperación, no en la competencia. Los humanos somos seres adictos al amor y dependemos para la armonía biológica de nuestro vivir cotidiano de la cooperación y la sensualidad, de las caricias y de vínculos positivos y sintonía emocional con los demás, no de la competencia y la lucha. Eso es lo que me permite concluir diciendo que el futuro de la economía, el futuro de la humanidad será de cooperación o no tendremos futuro. Qué ricasco. Muchas gracias. Qué ricasco.